Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vayan uniendo por ahí. Ahí veo que se van uniendo. ¿Cómo están? Hola Julie, hola Mary, hola Brenda, hola Marlene, hola Natita. Pues, hola Nikki. Mi nombre es Lisa, para los que no me conocen. Soy la directora de comunicaciones de Chica Verdadera. Por eso estoy casi siempre detrás de cámaras y no me ven mucho. Pero hoy voy a estar compartiendo la palabra con ustedes y realmente estoy muy feliz de estar aquí en este momento, poder compartir algo que me apasiona tanto, que es la palabra de Dios. En esta dosis de verdad, lo que queremos con esta dosis de verdad es que ustedes se contagien de esa dosis de la palabra de Dios, que tengan una palabra de ánimo en este tiempo. Así que yo te voy a pedir que si tu hija no está contigo, tú la llames también. Este tema también es para ella. Y vamos a estar estudiando el libro de Jonás. Así que si no tienes tu Biblia, te pido que la traigas, que la busques, porque esa es la idea. Queremos estudiar la Biblia juntas. Así que busca tu Biblia y ábrela en Jonás capítulo 1. Así que un poquito de introducción, ¿verdad? En lo que es el libro de Jonás. Jonás tiene 4 capítulos. Y Jonás me pareció un personaje perfecto para la palabra de hoy, porque creo que se relaciona bastante con lo que estamos viviendo hoy, con el coronavirus. Y ustedes me dirán, ¿qué y cómo? Pero realmente mientras yo oraba y estudiaba la palabra, el Señor me dijo tantas cosas, me enseñó tantas cosas a través de la vida de Jonás. Y yo quiero que ustedes lo descubran conmigo hoy. Y Jonás, para los que no saben, Jonás, el Señor lo había destinado para ser un profeta. Y le dijo que debía dar una palabra a la ciudad de Nínive. Pero Jonás no quería hacer eso. Y se montó en un barco que iba totalmente opuesto a la ciudad de Nínive. O sea, contrario. Y cuando él iba allá, empezó una tormenta súper grande. No sé si las hijas que están por ahí se recuerdan de alguna vez que haya llovido fuertemente. Pero algo súper fuerte. Y las personas en el bote se dieron cuenta que era porque Jonás estaba ahí, estaba en contra de la voluntad de Dios. Así que decidieron, hola, las que se van uniendo, decidieron echarlo al agua, a ese mar, ya ustedes se imaginan. Y cuando lo echaron al mar, es donde empieza el pasaje que yo quiero que leamos hoy. Y vamos a ir a Jonás, capítulo 1, el versículo 17. Y dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, yo quiero que notemos algo súper importante aquí. Y es que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y dispuso significa preparar, planificar, constituir oficialmente. Esas son las palabras en el original para la palabra de dispuso. Y eso, uno se pregunta, pero ¿cómo fue que el Señor realmente quiso eso? Pero el Señor permitió eso realmente por compasión y en su soberanía para salvación de Jonás. Y por eso a mí me parece que esto tiene mucho que ver con el coronavirus ahora mismo. Porque realmente fueron los errores de Jonás y los planes de él que hicieron que él tuviera que estar en esa situación. Sin embargo, el Señor hizo todo eso posible, que ese pez se lo tragara
porque eso fue lo que pasó, se lo tragara como un medio de salvación para Jonás, y que después vamos a ver cómo fue un medio de salvación para muchas personas también. Entonces, quiero que sepas con esta verdad también que el Señor ve tus errores y sabe cuáles van a ser los que vas a cometer, y ve también tus pecados. Sin embargo, Él planifica en su eterna misericordia un plan de salvación en el que tú también entras. Así que, si nosotros seguimos leyendo, dice también aquí que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿A quién le suena cuarentena eso? Porque a mí sí. Y aunque fueron 3 días, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos películas, tenemos celular, tenemos internet, estamos más cómodos, porque en la barriga de un pez no había nada de eso. O sea que me imagino que fue bien fuerte. Y Jonás no sabía realmente hasta qué día él iba a estar ahí dentro. Nosotros ahora sabemos que fue 3 días y él lo escribió después, pero en ese momento él no sabía, nosotros tampoco. Pero lo más importante es la reacción que Jonás tuvo a pesar de todo esto. Y eso es lo que yo quiero que veamos hoy y que aprendamos junto con Jonás. Así que vamos al capítulo 2, que dice oración de Jonás. Dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Yo creo que eso tiene que llenarnos de aliento ahora mismo. Primero porque tenemos que clamar. Esto es un momento para clamar realmente. Y dice que Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Así que en medio de nuestra tribulación, en medio de esta crisis, debemos clamar. Pero recordarnos 2 cosas: que el Señor nos escucha, como dice ahí. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, y desde el seno pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Así que Él nos escucha y también Él nos responde. Y aunque no lo veamos ahora mismo, Él nos está respondiendo, aunque no lo entendamos. Y si seguimos leyendo, dice: pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Yo estoy leyendo la versión de las Américas y me gusta mucho esta versión porque dice: y la corriente me envolvió. Jonás está hablando de su estado anterior, en que él estaba antes de entrar a la boca de ese pez, al vientre de ese pez. Y dice: y la corriente me envolvió. O sea que él estaba realmente en un mar bien fuerte. Sin embargo, yo quiero que veamos cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. Y es que nosotras estábamos seguros envueltas en la rapidez de este mundo antes de que pasara esta pausa involuntaria, que es nuestro tema de hoy. Nosotras nos encontrábamos en un mundo que era tan rápido, que era incluso automático. Habían días que a mí me pasaban automáticos. Y también esto me ha hecho reflexionar mucho, porque no sé si a ustedes les pasaba también que incluso en el servir, yo me veía tan envuelta en el servir que a veces me olvidaba de lo más importante, que era pasar tiempo con Dios. Y yo creo que esta pausa involuntaria en la que se encontraba Jonás y en la que ahora nos encontramos nosotros es un momento para nosotros reflexionar qué cosas debemos cambiar. No sé si las chicas que están por ahí se están dando cuenta que tal vez no les gusta tanto ayudar a mamá a fregar, o no sé, ayudarla a recoger, y se están dando cuenta de cosas que tienen que cambiar. De nada, madres. pero es un tiempo para reflexionar. Y si seguimos leyendo, dice: entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Estoy en el versículo 4. Algo súper importante que también podemos ver aquí, una enseñanza, es que Jonás dice: volveré a mirar hacia tu santo templo. O sea que
él había quitado sus ojos de Jesús, de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿has quitado tú tus ojos del Señor? Entonces es un momento para que nosotros realmente volvamos a poner nuestra mirada en el Señor. Es un momento de nosotros ver, examinar en qué áreas de nuestra vida, en nuestro corazón, no estábamos realmente poniendo los ojos en Dios. Y si seguimos leyendo, ya vamos por el versículo 5, dice: me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aquí Jonás está haciendo una comparación entre lo que él estaba pasando literalmente, físicamente, y lo que él estaba pasando emocionalmente, lo que estaba pasando en su alma, porque él dice: me rodearon las aguas hasta el alma. Y yo quiero decirte que este es un momento en que vamos a sentir mucha angustia, vamos a sentir mucha tristeza, mucho miedo, mucha ansiedad. Y te digo que está bien que sintamos esas emociones, porque las emociones las creó Dios y son buenas y tienen un propósito. Por ejemplo, el miedo nos hace lavarnos más las manos, cuidarnos, protegernos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos con esas emociones? Es lo importante, es lo clave aquí. Y a mí me gusta mucho el personaje de David en la Biblia, porque yo veo en los Salmos una y otra vez cómo David, él era súper sincero con Dios. Él le decía al Señor todo lo que él estaba sintiendo. Y yo creo que eso es algo súper importante que nosotros tenemos que hacer en oración. Traerle al Señor lo que está en nuestro corazón y no lo que debería estar. Ser sinceros. Él le decía incluso al Señor cosas súper honestas. Le decía tal vez: Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea, le decía todo lo que él estaba sintiendo. Pero lo que más me gusta es que aunque él le decía esas cosas y se desahogaba, él recogía y como que sellaba todas esas emociones con la verdad. O sea, terminaba siempre con la verdad y decía al final: pero el Señor nunca me abandona, el Señor es mi roca. Es como que él se recordaba y él le hablaba a su alma. Él decía: ¿por qué te angustias, alma mía? O sea, él estaba hablando a su propia alma y eso es algo súper importante. Tenemos que, sobre todo en este momento, hablarle a nuestra alma en vez de que nuestra alma nos hable a nosotros, en vez de que nuestros pensamientos, nuestras emociones nos hablen a nosotros. Así que es momento de filtrar cada una de esas emociones que tengamos a través de la oración y a través de su palabra, y saber que su palabra tiene que tener la última palabra, valga la redundancia, que su palabra es lo que debe primar por encima de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y si seguimos leyendo, en el versículo 7 dice: en el versículo 8 dice: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Yo no sé si tú te has dado cuenta que en este momento el dinero no sirve para nada. El poder no sirve para nada. Las cosas materiales, muy pocas las que realmente nos están sirviendo ahora mismo. Y como dice Jonás, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Entonces yo creo que esta pausa involuntaria es también un momento para nosotros reflexionar dónde tenemos nuestra confianza. ¿Dónde está realmente nuestra confianza? Y tenemos que recordarnos que esta tierra no es nuestro hogar. Nosotros no nos podemos aferrar a absolutamente nada aquí en esta tierra. Debemos disfrutar las bendiciones que Él nos da. Claro que sí, porque no podemos ser mal agradecidos, ¿verdad que no? Pero no podemos aferrarnos a nada en esta tierra y saber que donde realmente termina
nuestra vida es donde realmente inicia, porque nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo. Así que si seguimos leyendo, en el versículo 9 dice: pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Así que en esta parte que dice, pero yo con acción de gracias, con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Yo creo que este es un momento también para nosotros ser agradecidos. Un momento para nosotros agradecer incluso las cosas que nosotros añorábamos, que antes decíamos como que wow, ir al trabajo todos los días o hacer diligencias, ahora se ha vuelto realmente algo de qué estar agradecidos, cosas que realmente tenemos que reflexionar y decir, wow, Señor, gracias por todo eso. Y cuando dice aquí, lo que prometí pagaré, yo creo que en esta pausa también que estamos reflexionando mucho, que el mundo también, hay muchas personas que están con sus oídos abiertos a escuchar de Dios, pero a veces lo hacen más por miedo. Tenemos que examinar nuestro corazón y cualquier cosa que el Señor nos muestre en este tiempo, podamos realmente, cuando el mundo vuelva a ponerse en play, que el Señor le dé play, ¿verdad? Que nosotros podamos prometer y pagar. Así que eso es algo súper importante que también nos deja esta enseñanza de Jonás. Y dice, la salvación es del Señor. Y yo creo que tenemos que esta parte atesorarla en nuestro corazón, porque todo eso que pasó con Jonás, desde que lo tiraron en ese mar, desde que lo tragó un pez y hacia dónde él iba, todo eso fue pura misericordia de Dios para traer salvación a todas esas personas de Nínive, incluso esas personas que lo tiraron del barco. Porque si vamos al capítulo 1, al versículo 15, dice: tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Así que desde ahí vemos que el Señor está permitiendo todo esto para salvación de muchas personas. Y el que Jonás se encontrara en esa ballena, realmente era porque el Señor quería que esa ballena, bueno, no era una ballena, nosotros siempre decimos que una ballena, pero realmente era un gran pez, no sabemos qué tipo de pez, pero el que Jonás se encontrara en ese pez era pura soberanía del Señor y compasión, porque ese pez vemos luego que lo dejó en la playa de Nínive. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, fue como que el Señor le dio una bola para cumplir sus planes. Y el Señor se estaba preocupando por todas esas personas que en Nínive iban tal vez a perecer, y perecer sin Cristo. Porque tú y yo tal vez tenemos la salvación en Cristo ya. Pero ¿cuántas personas estaban ahí que no? Y eso es lo que más le importa a Dios, y por eso Él está permitiendo todo lo que está permitiendo también, por su plan bueno y de misericordia. Tenemos que recordarnos eso. Y también Él estaba permitiendo eso por el mismo Jonás. Había muchas cosas en Jonás que el Señor tenía que trabajar. Y yo no sé si durante todo este tiempo tú te has dado cuenta de las cosas que el Señor también tiene que trabajar en ti. Yo durante estos días le he dicho tanto al Señor: Señor, sálvame del coronavirus y sáname, que no me pase nada ni a mi familia, pero sobre todo sálvame de mi propia maldad. O sea, en estos tiempos yo me he dado cuenta de muchas cosas que tengo que cambiar, y yo te invito a que hagas lo mismo y que reflexiones y que le pidas al Señor también que cambie esas cosas que todavía faltan por trabajar en tu corazón. Y sepamos que esto el Señor lo permite con un plan bueno, para salvación de muchos, porque la salvación es del Señor. Y yo creo que este es el tipo de terreno en el que
nacen los avivamientos. Así que tenemos que confiar que el Señor sabe lo que está haciendo y que necesitamos un pueblo que se levante a orar por todas esas personas que aún no tienen la esperanza de Cristo, que es lo más importante. Y entonces, si leemos ya para terminar en el versículo 10, dice: entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Así que el Señor es el que está en control de todo. O sea, yo no sé si a ti te da como esperanza esa parte, ese versículo, pero a mí me llena como de gozo saber que el Señor es que está gobernando sobre todo esto. No el presidente, no ninguna autoridad, no las Naciones Unidas, sino el Señor. Y dice que el Señor dio orden al pez, y cuando el Señor dé orden para que el coronavirus termine, va a ser cuando va a terminar. Así que tú y yo podemos confiar en que el Señor sabe lo que está haciendo y que cuando Él quiera esto va a terminar. Pero también es un momento de hacer todas estas cosas que hizo Jonás, de clamar sobre todo. Así que es una palabra bien corta, porque esa es la idea de Dosis de Verdad, que sea algo que ustedes puedan llevarse de la palabra de Dios, una enseñanza que las anime y las